a Timoteo en el capítulo 2, versículo 3. Quiero darte algo acá muy, muy al corazón. Realmente hay cosas que decimos y decimos, pero como pastores tenemos que otra vez ir al punto, recordar, hablar, porque no podemos dormirnos en esta vida y en un tiempo tan difícil que estamos viviendo. Los tiempos son difíciles. Y no hablo solamente de la economía, hablo en general. Estamos entrando en tiempos muy difíciles en el mundo. La palabra de Dios lo dice. Yo no lo digo por estadísticas, yo lo digo por lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, es lo más seguro que nosotros tenemos. Todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy ya está en la Biblia. ¿Tú lo sabías? Todo. Y lo que falta por cumplirse, que está acá en la palabra de Dios, sin duda se cumplirá, porque la palabra de Dios es eterna. Ella no cambia. Ella es desde siempre y para siempre. Dice el Señor allí que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por lo tanto, tú haces bien al estar atento a esta palabra como a una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. Porque lo más seguro para ti es estar aferrado a Dios. En estos tiempos peligrosos no hay otra. Dios. Ustedes saben, hoy lo cantábamos acá, Dios es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Dios es el que tiene todo, es quien tiene todo lo que nosotros necesitamos. Sin Dios, ¿qué hacemos? Jesús dijo, separados de Dios, nada podéis hacer. Pobres personas aquellas las que no tienen una bienaventuranza, una promesa a la cual aferrarse. La palabra de Dios es algo a lo que nosotros nos aferramos y creemos que ella es verdad y que funciona en medio de la situación que sea. Porque la palabra no cambia por las circunstancias. La palabra es poder, la palabra es vida. Y sabemos también que nosotros, en medio de la crisis, del dolor, del caos, de la degradación moral que se está viviendo, nosotros somos guardados, somos protegidos, somos bendecidos, porque Dios sigue siendo Dios. Y Él no cambia y nada lo cambia. Él sigue siendo el mismo. Por lo tanto, estar ahí bajo el abrigo del Altísimo es lo que nos proporciona seguridad, no más. Tú lo has leído allá en el Salmo capítulo 91. Si tú estás allí bajo ese abrigo, nada te toca. Ninguna pestilencia, ningún mal. Podemos estar ahí salvaguardados, seguros, pasar tiempos difíciles en bendición, en provisión. Eso es Dios para nosotros. Lo comprobamos en la pandemia, que Dios no nos dejó solos. ¿Sí o no? Nos hizo abundar en muchas cosas. Dios es bueno. Pero ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi responsabilidad? Dice segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13 así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo también, ser verdaderos soldados de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice aquí la palabra, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hace la comparación también con el agricultor, y también lo hace con el atleta. Todo el que lucha como atleta de todo se abstiene. Él está ejerciendo ciertas disciplinas en su vida para poder alcanzar un triunfo cuando tenga que ir a competir. Si él no se prepara, no va a ganar. Vemos los Juegos Olímpicos, vemos el Tour de Francia, vemos los partidos que juegan las selecciones o grupos malos como Millonarios y cosas así, y vemos que a veces ganan. ¿Por qué? Porque se preparan, porque entrenaron, porque tuvieron un buen técnico que les enseñó, que les animó, que les dijo: vamos a ganar esto.
No importa que nuestro rival parezca invencible. No importa que nuestro rival sea el mejor de todos los rivales que existen. Pero si entrenamos y nos preparamos, vamos a ganar. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Porque la disciplina funciona. Y si tú no tienes una mentalidad de soldado, va a ser muy difícil. El atleta de todo se abstiene. Dice la palabra ya en Hebreos capítulo 2 que si tenemos una carrera por delante debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿cierto? Y entonces tendremos una corona, tendremos un galardón, una recompensa, una medalla, pues lo que sea. Seremos recompensados por lo que nosotros hicimos bien. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Así dice la Escritura. Él es bueno. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para Él tendrá una justa retribución de parte de Él. No porque lo que hagamos por Él nos salve, no, ya somos salvos por lo que hizo Cristo. ¿Por qué hacemos tantas cosas entonces si nuestra salvación no depende de nuestras obras? Lo hacemos porque sabemos que, primero, amamos al que nos amó primero. Segundo, amamos a los que también necesitan la salvación que ya tenemos. Y tercero, porque hay un galardón por lo que hacemos. No es en vano lo que estamos haciendo. Dice el Señor que hay salario para nuestra obra. Por lo tanto, si tú quieres tener un triunfo, tienes que trabajar primero. Cuando habla del agricultor, me gusta como lo dice. El agricultor, para disfrutar de sus frutos, tiene que trabajar primero. No pretendas salir a recoger algo que no sembraste, porque la vida consiste en la siembra y la cosecha. Es una de las leyes que se mantienen en el nuevo pacto, que están vigentes y lo estarán hasta el fin del mundo. Todo lo que tú siembres vas a recoger. Y si siembras naranjas, recogerás naranjas. Y si tú sembraste una mata de, ¿qué te digo yo? De espinaca. Y luego vas, al pasar el tiempo indicado, ¿qué vas a encontrar? Espinacas. Sí, puede ser. A menos que no cuides la tierra, que no cuides la matica y nunca produjo nada, ¿sí o no? Pero si produce porque tuviste el cuidado, la disciplina, estuviste pendiente de tu mata, ¿ella va a producir lechugas? No, va a producir espinacas, porque fue lo que sembraste. Y en esta vida es así. Todo lo que uno siembra, eso también segará. El versículo lo dice más explícitamente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. No creas que te puedes burlar de Dios, porque no puedes. Es que ni siquiera es que Dios venga a castigarte por lo malo que hiciste. No, sencillamente vas a recoger la cosecha de lo que sembraste. Es la ley de la reciprocidad. Y el obrero quiere disfrutar de frutos, trabaje primero. Trabaje primero. Esa es la fórmula de Dios. Esta iglesia está llena de trabajadores, ¿o no? De servidores, de gente que entiende estos principios y los aplica a su vida. Si tú quieres tener un buen matrimonio, tienes que trabajar en eso. Eso no viene por arte de magia. Eso no es como que al primer chasquido de dedos y tengo la esposa perfecta. No. Además que las esposas perfectas no existen. Tampoco los esposos perfectos, ¿no? O sea, no existe. Hay que trabajar, hay que regar esa matica, hay que abonarla. Hay que siempre estar dispuesto a aprender, a reconocer mis errores. Yo tengo un matrimonio de 15 años, felizmente casado con esa preciosa esposa que está allá atrás, que se llama Luz, que tiene en su vientre un bebé precioso también, como su papá, que ya pronto estará con nosotros. Y tenemos una hija de 9 años, ¿cuántos cumplió? 8 años. Es que la quiero tanto y estoy tan pendiente de ella. No, sí, 8, cumplió 8, sí, perdón, 8 años. Y todo esto ha tomado tiempo. Construir es demorado. Construir es día tras día, mes tras mes, año tras año. Construir es cuando quedó algo mal, repararlo. Si algo estuvo en el momento que no era, entonces hay que corregir los tiempos también, porque nosotros somos a veces expertos en saltarnos los procesos y queremos que todo sea ya, y resulta que no. Tú necesitas ser formado también. Yo necesito ser formado, de lo contrario seré un derrochador de bendiciones. El que no está en la capacidad de administrar se volverá loco cuando tenga algo, ¿o no? Y lo
despilfarrará y cuando se dé cuenta no le queda nada. Es como lo que le pasa a los que se ganan la lotería. Si sabes que el 90% de los que se ganan la lotería a los 5 años ya no tienen nada. ¿Sí sabías eso? ¿Por qué? Porque nunca nadie los preparó para eso. Y si les llega de ipso facto, no tienen la capacidad. Dice la palabra de Dios que la bendición destruye al necio. Lo destruye, lo acaba. Ahí está el problema de también muchas personas que fueron criadas de una manera muy consentida. Nunca se les enseñó el valor de las cosas, nunca se les enseñó a trabajar, a esforzarse. Nunca tuvieron unos padres que les metieran principios importantes para su vida, y entonces cuando van y se encuentran con el mundo se destruyen. Les duele, llevar una relación les cuesta, porque si fueron los reyes de la casa, entonces ahora cuando tienen que ir a una casa y no son los reyes allí, eso va a ser un problema. Cuando hay una persona que piensa diferente, cuando hay una persona que no quiere lo mismo que él o que ella quiere, comienzan los choques y comienzan los problemas. Si yo quiero tener un hogar bendecido, si yo quiero tener una vida bendecida en todas las áreas, debo ser el soldado que milita y no se enreda en los negocios de la vida, no se distrae de su objetivo. Debo ser el agricultor que trabaja primero para poder cosechar de buenos frutos, buenas cosechas, y debo ser el atleta que me abstengo de alimentos y de cosas que no me van a servir, por el contrario, me van a dañar mi proceso. Debo tener disciplinas estrictas para desarrollar ese don que Dios me dio y entonces aspirar a tener una corona, aspirar a tener una recompensa. Ojo, no estoy hablando de salvación. Recuerda, la salvación no es por lo que tú hagas, es por lo que hizo Cristo. Estoy hablando es de la recompensa, del galardón, de lo que Dios quiere entregarte a ti. Y entonces acá la palabra de Dios dice que esto es una palabra fiel, que esto no es un juego, que esto es verdad. Tanto que Pablo dice: por eso todo lo soporto, por amor a los escogidos. Incluso a veces a modo de malhechor he sufrido prisiones. Me han metido a la cárcel, me han dado latigazos. Pablo, cuando nos cuenta todo lo que tuvo que sufrir para poder realizar el ministerio que Dios le encomendó, es muy triste. Si tú lees a Pablo hablando, diciéndonos: he sufrido naufragios, he estado prisionero en diferentes ciudades, me azotaron, me dieron latigazos, he pasado momentos muy difíciles, en escasez, en tribulaciones, me ha tocado muy duro, pero todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto. Y entonces nos deja tremendas cartas de inspiración de Dios ahí en la vida de Pablo, donde nos anima también a alegrarnos pese a las circunstancias, a vivir una vida feliz con Dios, a entender que cualquier tribulación que estemos atravesando es simplemente un momento en la vida, que no tenemos por qué quedarnos viviendo en lo mismo siempre. Si tú eres sabio y tienes la palabra de Dios en tu corazón, siempre sabrás qué hacer para solucionar cualquier problema. Siempre, porque la palabra de Dios tiene la solución para todo. ¿Sí lo crees o no? Para todo. No hay ninguna cosa que se pueda esconder de su presencia, dice la Escritura. No hay nada creado que pueda esconderse de su presencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada creado que pueda esconderse de su presencia. Por eso todo lo que pasa en la vida de una persona puede ser solucionado por el poder de Dios que está contenido en su palabra. Todo. No hay nada imposible para Dios mientras haya vida. Y quiero que tengas esto claro, porque si ya no hay vida, ya no hay nada que hacer. En esta vida humana es donde tenemos la oportunidad. Yo no quiero llegar al final de mis días y decir: lo que hice fue en vano. No quiero llegar cuando ya me toque irme de este mundo mirando hacia atrás diciendo: todo lo boté a la basura. Estamos a tiempo, y si tú estás vivo y si tú estás hoy acá, es porque tienes la posibilidad de resarcir todo lo que hayas hecho mal. Todo. Dios borró tu pasado, Dios borró tu historial. Ahora sé un buen soldado de Jesucristo y verás que nuevas cosechas, nuevos tiempos vienen para ti. Muchas bendiciones. Con Dios todo es posible. Job dijo en el capítulo 14, versículo 14: si el hombre muriere,
¿Volverá a vivir? Pregunta. No, obviamente no. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. O sea, lo que está diciendo Job es, después de esta vida ya no puedo hacer nada. Es hoy que puedo hacer algo para solucionar todo ello que viene mal, porque me equivoqué o porque otros se equivocaron, no importa. Pero lo que sé es que si estoy en Dios podré solucionarlo, podré cambiar las cosas, porque Dios viene y transforma lo que sea. No hay nada imposible para Dios. Y de paso le arreglaré la vida a otras personas, porque cuando tú estás en obediencia a la palabra, y cuando tú eres un buen soldado, un buen agricultor, cuando tú eres un buen atleta, no solo eres beneficiado tú, estás beneficiando la vida de muchas personas. Gente que tú amas amará también a Dios como tú lo amas. Eso es una ley. Cada vez que alguien se entrega a Dios, va a comenzar a arrastrarse a los que le rodean a Dios. Porque cuando la salvación llega a una casa, y si esa persona entiende su responsabilidad, por esa persona, por medio de quien llegó Dios a esa casa, toda esa casa será salva. Toda esa casa. Y nos convertimos en padres, madres de otros, espiritualmente hablando. Porque queremos cuidar de ellos. Y es que hay un gozo muy profundo cuando ganamos a alguien para Cristo. ¿Tú alguna vez has ganado a alguien para Cristo? ¿Qué se siente? Eso es una alegría. Es un gozo inefable. No existen palabras para describirlo. Además que cuando tú ganas a alguien para Cristo, eso también te estira para crecer más, para ser mejor. Si tú invitaste a alguien a la iglesia, esa persona vino y Dios tocó su corazón y esa persona le entregó su vida a Dios, ahora tú comienzas a ver cómo esa persona comienza a ser transformada por el de Dios, por el poder de Dios, cómo Dios comienza a arreglar todo en esa persona. Tú te alegras mucho porque tú quieres ver bien a los que amas, ¿o no? Y aparte de eso, sientes una responsabilidad aún más profunda por cuidar de esa persona, por ser un ejemplo para ella, por no dañar lo que Dios está haciendo en ella. Así que cuando tú ganas a otras personas para Cristo, Dios también está tomándote a ti y estirándote para que seas más como Cristo. Por todo lado ganamos, estamos bendecidos. Aleluya, somos bendecidos. Dice la palabra de Dios en primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 18. Si lo puedes leer conmigo ahí, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mira estas palabras: milita por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está hablando de dos personas aquí que se desviaron de las sanas palabras del Señor. Pero a Timoteo le dice Pablo: quiero que tú milites por todas estas cosas que tú recibiste, por estas profecías. Y cuando hablamos de profecías, no es como que alguien le dijo a Timoteo: oye, Dios me dice que tú vas a hacer. No, realmente es la palabra de Dios. Toda la palabra que se te predicó, que se te enseñó, porque la palabra son buenas noticias. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, estás escuchando buenas noticias. Cuando piensas que todo está perdido, viene Dios con una palabra y te dice: aún puedes salir de esa situación. Y tú: oh, aleluya, lo creo. Lo crees y sales de esa situación. Cuando el médico dijo que tu enfermedad es terminal y que ya no puedes hacer nada al respecto, llega Dios con una palabra sanadora, tú la crees, la tomas para tu vida, la enfermedad se va de su cuerpo y dices: aleluya, gracias Señor. Dios siempre traerá buenas noticias para ti. Y cuando tú recibes esas buenas noticias, porque de hecho eso significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación, que tú las recibes, las crees, y entonces estas buenas noticias se convierten en algo tangible en tu vida, porque la palabra de Dios no es información solamente, la palabra de Dios es vida, es poder en ti, algo que te transforma, que te hace diferente, que te cambia la mente, te cambia el corazón. Si tú tienes problemas con algo que quieres dejar y no has podido, lo que tú necesitas es que Dios entre a tu corazón y te transforme por dentro. Y si Él te transforma allá, dentro de ti, todo lo demás será historia. Recordarás tu aflicción como aguas que pasaron. Recordarás ese dolor que vivías cuando una y otra vez repetías lo mismo.
y dirás: gracias, Señor, hasta aquí Dios ha sido bueno conmigo. El camino del justo es en progreso, es en avance, es como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios te llevará siempre así, como lo repetimos una y otra vez acá, en victoria, en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, de aumento en aumento. Tu camino progresivamente se hará más claro, verás con más claridad la vida. Todo se solucionará, pero necesitas aprender a ser un buen soldado y que milites por estas promesas que Dios te hizo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Pablo le dice a este joven pastor Timoteo: milita por estas cosas. Vamos, sé un buen soldado. Hay tantas promesas para ti. Has trabajado por ellas. Todas las promesas, dice la palabra de Dios, que son en el sí y en el amén. Tienes que creerlas. Luego tienes que caminar en fe en ellas, porque la fe sin obras es muerta. Esto no es como por arte de magia que llegó y pum, oh. No, hay cosas que toca construir, que toca trabajar, que toca ser constantes, disciplinados. Y a medida que avanzamos en todo lo que Dios nos dice, veremos también gradualmente esos resultados. Y entre más tú le pongas atención a esas disciplinas que desarrollas con Dios, más rápido también verás resultados. Y no tienes que pasar toda la vida esperando que eso se solucione. Si tú eres un hombre de fe, haz que eso se solucione. No sé si me explico. Es como esperar que Dios haga algo. No, Dios lo va a hacer a través de ti. Tú tienes que moverte, tienes que caminar, tienes que ir en la dirección correcta, tienes que dar un paso de fe. Si tú te mueves, Dios se mueve, Dios va contigo. Si tú haces lo posible, Dios hace lo imposible y te respalda con todo su poder para que sea hecho, para que puedas ver eso que estás esperando. O si no, se te van los años y nunca tendrás un resultado como tú realmente quieres verlo. Porque la vida de alguien, de cualquier persona en la vida, su vida se convierte en lo que cree, no en lo que quiere, en lo que cree. No sé si me explico. Porque muchas personas quieren estar bien y no están bien. Y su vida no es lo que quieren, su vida es lo que creen. Porque siempre conforme a tu fe será hecho. Y si tú estás creyendo derrota, escasez, eso será tu vida. Si tú estás creyendo enfermedad, eso será tu vida. Pero si tú le estás creyendo a Dios, tu vida será lo que Dios dijo. Los resultados serán de acuerdo a lo que Dios está hablando. Si tú crees en un Dios sanador, en un Dios como lo cantábamos ahora, Jireh, Rafa, todo lo que Él hace por ti, todo lo que tiene disponible para ti, entonces así será tu vida. Porque es simplemente decirle a las palabras de Dios: amén, lo creo, Señor, ahora voy a militar por esto, voy a trabajar por esto, voy a ser un buen soldado de Jesucristo, voy a ser ese agricultor que labra esa tierra. Quiero tener hijos bendecidos en sujeción. Tengo que trabajar por eso. Tú quieres ser próspero económicamente, sí, ya tienes todo porque Dios ya lo hizo en la cruz, ya te dejó una herencia, pero ahora tienes que militar por todas esas promesas. Comenzar a tomar todo lo que Dios ya pagó por ti, tomarlo para tu vida. Pero si tú piensas que tu bendición vendrá estando en tu cama durmiendo hasta las 11 de la mañana, estás equivocado. Hay que ponerle diligencia a la vida. Dice el Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Tú tienes algo por qué avergonzarte? Si llegara yo hoy y tuviera un poder sobrenatural de ventilar y decir toda tu vida privada, ¿habría algo en tu vida que te avergüence? ¿Tú qué crees? De pronto. De hecho lo voy a hacer, no mentira. Pero si lo hiciera, si dijera hoy voy a operar en el don de ciencia, palabra de ciencia, y comenzara a sacar los trapitos, eso sería algo terrible, ¿cierto? Para muchos, como, eso no lo digas de mí, qué oso. Que no sepan lo que yo hago cuando nadie me ve. Si pudiera yo sacar tus pensamientos
y abrirlos y ponerlos en las pantallas frente a toda la iglesia. De pronto hay algo, quizá hay algo de lo que me avergonzaría mucho, que no me gustaría que se enterara mi esposa, que se enteraran mis hijos, que no me gustaría que se enteraran las personas que han creído en mí. Bueno, dice la palabra, entonces procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y yo ya te he enseñado lo que significa esa palabra usa. Te lo enseñé, ¿te acuerdas? Es la palabra ortotomeo, usa, una palabra griega que significa trazar rectamente. Que les dije, es como la plomada del albañil, ¿no? Que la pone y mira si su casa está quedando bien construida. Eso es la palabra de Dios para ti. Es tu plomada para ver si tu casa está siendo bien construida o si estás perdiendo el tiempo. Muchas personas se esfuerzan por construir algo que luego se cae. Y eso es algo, Dios mío, ¿por qué no tienen ni siquiera la capacidad de reaccionar y decir, estoy haciendo las cosas mal? No hay peor ignorante que aquel que no quiere aprender. Muchos están ahí haciendo las cosas mal y aún piensan que las están haciendo bien. Cuando viene la calamidad es que dicen, oh, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Nunca atendieron el consejo, nunca escucharon una palabra que les instruía. Recuerda, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones del que te instruye. Dice allá el proverbio. La palabra de Dios es lámpara a tu camino. Salmo 119, 105 lo dice. Lumbrera. Ella es una lámpara que te ilumina el camino. Cuando hay luz, cuando hay palabra, mejor, cuando hay palabra hay luz. Y entonces tú no tropiezas y no te golpeas con nada, tú vas bien. De repente te puedes salir un poco porque sí, se te fueron las luces, pero inmediatamente te agarras de ese mandamiento, tomas esa palabra y ya regresas al camino y sigues por donde debes ir y no pierdes el tiempo. Porque ¿para qué dedicar tantos esfuerzos y construir algo que luego caerá? ¿No te parece que es algo necio? Yo prefiero construir mi casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Pero dijo Jesús en Mateo 6, el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aunque vino la tormenta, su casa no se cayó. Pero el necio es el que oye las palabras y no las hace. O sea, habla de una acción. Y esa acción es importante que tú entiendas que esa acción la tomas tú. No la toma otro por ti, la tomas tú. Yo no puedo hacer algo por ti que específicamente tú tienes que hacer. Yo puedo venir y predicarte un sermón y puedo darte una palabra que te va a ayudar y te va a dar luz para tener una claridad y tomar decisiones más acertadas. Gloria a Dios. Ese es el trabajo de nosotros los que exponemos la palabra. Pero quien toma la acción eres tú. Y si tú no tomas una acción, nunca va a pasar nada. Tú tienes que moverte, tienes que dar un paso. A veces no sientes las ganas de dar ese paso, a veces te sientes inseguro al hacerlo. A veces te parece que esto no va a funcionar, pero no importa. Tienes que hacerlo. Porque cuando tú comienzas a caminar en una dirección en contra de viento y marea, pero tú lo haces, y si lo estás haciendo porque estás obedeciendo a algo que Dios te dijo que hicieras, entonces Dios no te dejará solo. Él te respaldará y te llevará victorioso del otro lado. Pero tienes que creerle al Señor. Aleluya. Y Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, mira esta palabra tan hermosa. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira esta palabra: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero espera, porque a veces nosotros decimos solo partes y no entendemos el contexto de lo que está allí. Yo sé que es Dios quien produce el querer como el hacer. Lo he dicho muchas veces. Pero antes de esa frase hay otra. ¿Cuál es la frase anterior a esta? Dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor.
O sea, lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, milita en esas cosas, milita en ellas. Si eres un buen soldado de Jesucristo, abstente de otras cosas del mundo que no te van a edificar, que no te van a dar nada, no te ayudan a crecer, por el contrario, te desvían, no dejan que le des al blanco. Acá dice la palabra, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Otra vez déjamelo el 12 porque me gusta de la manera que lo dice acá. Dice, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No que tú te ocupes en esto para ser salvo, porque si tú ya tienes a Cristo ya eres salvo. Si tú ya naciste de nuevo, ya eres salvo. No es como que, me voy a ocupar para poder ver si de pronto alcanzo mi salvación. No, ya la salvación ya la pagó Cristo. Ya. Tú no podías pagar eso, ya lo pagó Cristo. Gloria a Dios. Ahora, esa salvación es algo en lo que tú debes ocuparte. Ya tengo una salvación. Ahora me voy a ocupar en esa salvación. Le voy a prestar atención a todo lo concerniente a esta salvación. Entonces debes hacerte una pregunta importante. ¿Qué tanto implica esta salvación de la que está hablando la Biblia? ¿Qué tantas cosas conciernen a ella? Bueno, tienes una Biblia donde puedes descubrir todo lo que implica tener una salvación tan grande. Porque esta salvación no es una cosa pequeña, no, Jesús pagó un precio muy alto para darte una salvación muy grande. Tienes derecho a la entrada a la eterna salvación con el Señor, al reino de los cielos. Si tú mueres no vas a ser condenado, vas a vivir para siempre con Dios. Fuiste justificado, fuiste redimido. Jesús se entregó como sustituto, se puso en tu lugar para que tú hoy no tengas que sufrir el dolor que Él sufrió. Él se cargó tu enfermedad para que no tengas tú que cargar la enfermedad que Él cargó, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que concierne a la enfermedad. A la salvación. Entonces lo que tú necesitas es descubrir más todo lo de la salvación. Y sé que si estás esta mañana aquí es porque te interesa esto. ¿O no? Te interesa saber más, escuchar más, conocer más de la palabra de Dios, descubrir más de lo que Dios dice en su palabra. Pero no es suficiente con que vengas el domingo acá. Yo sé que es poderoso, yo sé que esto te ayuda, yo sé que estás descubriendo cosas buenas y el Señor está trabajando en ti. Pero necesitas ocuparte en esto más. ¿Cómo te ocupas en esto? Cada día. Toma disciplinas como un buen atleta para ejercitarte en la fe. Toma tiempos importantes para abrir la Biblia y meditarla, escudriñarla. Siempre antes de ir a trabajar, tómate un tiempo para hablar con Dios, para orar, para decirle: Señor, gracias por este día, quiero que me ayudes hoy. Te pido que estés conmigo, que me des sabiduría para elegir bien, para decidir bien. Quiero, Señor, que pongas ahí tus ángeles para que me cuiden. No sé, tú tienes un tiempo con Dios y ahí estás ejercitándote, te estás ocupando en esta salvación, con temor y con temblor. No debes ser el cristiano de los domingos. ¿Sí? Unos cristianos solamente van el domingo, pues, ¿cómo les llamamos? El hermano domingo. Solamente van el domingo a la iglesia, les parece que suficiente. Sí, yo sé que es glorioso estar acá, sé que es poderoso y sé que Dios está aquí, pero es que Dios también está en tu casa. Dios también está en tu trabajo, Dios también está en tu transporte, Dios está en todo lo que tú haces. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero todo lo que tiene que ver con la salvación aprovecha mucho, muchísimo, porque esto a ti te está dando otros beneficios extra que quizá no tenías antes. Muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Todas las cosas comenzarán a tomar un rumbo. Entre más tú pases tiempo con Dios, más disciplinas tengas con Dios, más rápido verás los resultados. Entonces sigue leyendo conmigo. Ocúpate en esta salvación con temor y temblor. Ahora sí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, según su santa voluntad. Pero espera, ¿qué estuvo primero, el querer y el hacer o el ocuparse en la salvación? ¿Qué estuvo primero? Díganme ustedes. Bueno, hay gente que no hace nada porque dice: no, es que yo no siento ganas de hacerlo, es que como que no me nace. No me nace, entonces ¿por qué no oras? No, es que no, a mí no me nace todavía eso. Ahí te vas a quedar toda la vida esperando a que te nazca. No, tú tienes que ocuparte en algo y entonces Él producirá en ti el deseo
y el poder de hacer algo. Muchos no saben qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque no hay un fuego en su interior que los impulsa a hacer eso. No tienen ni siquiera la dirección. Y están esperando que se les aparezca un ángel o yo no sé qué quieren. Así no es con Dios. Todo el que es hijo de Dios, Romanos 8:14, es guiado por el Espíritu de Dios. Necesitas la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo te guía Él? A través de su palabra. Entonces, importantísimo que dediques tiempo para pasar con Dios, inmerso en la palabra, en oración, como un buen atleta. Si tú eres muy juicioso, si tú eres ordenado, si tú buscas a Dios, si estás ahí disciplinado con las escrituras, si te congregas fielmente desarrollando estas disciplinas espirituales, seguro que cuando tengas que enfrentarte en un partido a otro vas a ganar. Seguro que cuando tengas que arriesgarte a algún proyecto vas a ganar y te va a ir bien. Y todo te va a salir bien. Seguro que sí, te lo aseguro, es que es la palabra de Dios, esto nunca puede fallar. Pero si estás ahí sin hacer nada, dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Viene la corriente del mundo, cualquier problema. Muchos sucumben ante el más mínimo problema. Veo yo a veces cristianos que deberían estar ya fortalecidos en fe, que nada los destruya, pero a veces los veo destruidos por cosas pequeñas. Destruidos, depresivos, tristes. ¿Y qué te pasa? No, es que estoy terrible, es que este problema está tenaz. Estoy mal, pastor. ¿Yo por qué? ¿Qué pasó? Me cortaron internet de la casa, pastor. Perdió Nacional, pastor. Estoy mal. Me dice, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Y yo sé que suena chistoso, pero hay otro tipo de cosas. Digo, no, ya no más. Ya deberíamos estar en otro nivel. Ya deberíamos estar como soldados de Jesucristo. Ya deberíamos estar en condición de ayudar a otros. No solamente ahí esperando a ver si las cosas salen. Hermano, estoy esperando el tiempo de Dios. De pronto el tiempo de Dios fue hace mucho y tú no has querido hacer nada. Tú debes ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Y luego dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es que esta generación está perversa, ¿sí o no? Esto está terrible. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Fíjate, la expresión me gusta, asidos de la palabra de vida. O sea, tú tienes que tomar la palabra de vida y agarrarte a ella y no soltarla, porque esto es lo que te mantiene firme en medio de la tormenta. Sin una palabra tú te hundes en ese mar. Sin la palabra tú quedas en medio de la nada sin saber qué hacer. Si tú no tienes palabra, verás cómo se desmorona tu matrimonio. Verás cómo las cosas se van, cómo la enfermedad puede llevarse a los miembros de tu familia. Y no es que te esté diciendo que eso va a pasar, por el contrario, te estoy diciendo, haz que eso no pase. Si tú eres un hombre, una mujer de fe, un hombre de Dios, tú no pierdes ante tus enemigos, tú te levantas. Tú crees que en el nombre de Jesús tú ganas, pero necesitas estar fortalecido, porque si no eres un buen atleta, en el momento de la carrera no vas a poder correr más rápido que tu enemigo y tu enemigo terminará ganándote. Y si no estás lleno de todas esas buenas disciplinas que tiene un soldado cuando te enfrentas a una guerra, esa guerra será muy difícil para ti. Pero si estás entrenado, si has desarrollado esas habilidades, si aprendes a usar tus armas, cuando venga la guerra tú simplemente haces lo que aprendiste y ganas. Dicen en el ejército que el entrenamiento sea un tormento para que la guerra parezca un descanso. Y eso me gusta, porque a veces nosotros lo que necesitamos es ser más estrictos con respecto a los tiempos que dedicamos en el ocuparnos de nuestra salvación. Militar por estas cosas, como lo decía la palabra de Dios. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo, salvarás a los que te oyeren. Haciendo esto, tú estarás siempre en una posición de victoria, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, nos ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios hizo habitar en mí. Entonces lo que ahora yo debo hacer como hijo de Dios es ejercitarme más y más para la piedad, para que esto naturalmente se convierta en algo de siempre, normal. Siempre estoy con Dios, estamos vencedores, nada nos puede separar del amor de Cristo.
Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, que sin mancha en medio de una generación corrompida, perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? Cuando Cristo regrese por nosotros y nos lleve ante el tribunal de Cristo, Él nos va a pedir cuentas por todo lo que hicimos en esta tierra. Si tú tienes una familia, Dios te pedirá cuentas por esa familia. Si tú tienes hijos, Dios te pedirá cuentas por esos hijos. Si Dios puso en tus manos una habilidad, no sé, un don para los negocios o para la música o algún talento, alguna cosa, Dios te pedirá cuentas por eso. ¿Qué hiciste con eso? Esas eran tus herramientas en esta tierra. ¿No las usaste? ¿Las desperdiciaste en cosas que no edificaban para tu salvación? Un día, en el día de Cristo, el Señor te preguntará por todo ello. Y dice Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todo esto lo hago porque sé que un día me pedirán cuentas por esto, y yo no quiero llegar ese día diciendo corrí en vano, trabajé en vano. Yo quiero llegar ese día diciendo gracias, Señor, hoy puedo gloriarme, ahora sí me puedo gloriar, porque todo lo que hice tuvo un sentido y tuvo una trascendencia eterna. Hoy puedo estar frente a mi Señor y recibir ese galardón de parte de Dios. Y entonces, como la obra de cada uno será pasada por el fuego en el tribunal de Cristo, si tu obra no se quema, recibirás recompensa. Pero si tu obra se quema, sufrirás pérdida. Si bien serás salvo, porque la salvación fue por Cristo, sí, pero sufrirás pérdida. Y dijo el Señor que muchos en su venida serán avergonzados. Porque qué vergüenza saber que trabajé acá, que estuve acá y que desperdicié mi vida. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Si Cristo viniera ya hoy, tú podrías decir, no he corrido en vano, me puedo gloriar porque no trabajé en vano. O dirás como, uy, qué oso. ¿Cuál crees que sería hoy tu posición ante el Señor si hoy fuera el tribunal de Cristo? Y continúa diciendo, y aunque sea derramado en libación, la libación es un sacrificio líquido, es decir, cuando la sangre se derrama, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Aquí lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es esto: no importa lo que yo tenga que sufrir con tal de terminar mi carrera con gozo. No importa por lo que yo tenga que pasar, yo estoy dispuesto a vivirlo todo, porque sé que al final me voy a gloriar cuando diga, he corrido esto con gozo. No he corrido en vano. ¿Tú quieres eso? Si quieres eso o no. Dios te ha dado tantas cosas para cuidar, pero muchas veces se te olvida que esas cosas son valiosas. Hay personas en tu vida que Dios te puso para cuidar, pero quizá por los amigos que tienes, por el contexto en el que te mueves, se te olvida que esa familia es valiosa, que esa persona es valiosa, que esos hijos son valiosos. Y es que esto es más cotidiano de lo que te imaginas, porque la verdad es que muchas personas no le dan el valor a lo que tiene valor, y ¿cómo se dice? Le dan un sobrevalor a lo que realmente no tiene valor, y gastan más su tiempo, sus energías e incluso sus habilidades para algo que no aprovecha en absolutamente nada. Y allá en Gálatas, en el capítulo 4, cuando Jesús comienza a hablar, cuando Dios comienza a hablar a través de Pablo, esto me gusta, versículo 16, si lo tienes ahí, por favor. Mira lo que dice acá, el versículo que me pusiste ahora, creo que fue el 16. En Gálatas, en el capítulo 4, dice, no. ¿Cuál fue el que me pusiste ahora? Perdóname que ya me perdí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjate, hay dos naturalezas. Hay una ley dentro de ti y una ley fuera de ti, que está en tus miembros. Las dos se oponen para que tú no hagas lo que realmente quieres hacer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira la lista que nos saca acá: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Practican, ahí la palabra importante para tener en cuenta es practican. Porque yo sé que de pronto a un cristiano promedio se le van las luces y comete errores, pero todas estas cosas que aparecen en la lista son obras de la carne. Obras de la carne, o sea, resultados de alimentar la carne. Cuando no estamos ocupados de lo que estamos hablando todo el día, no estamos ocupados en nuestra salvación, no estamos militando en esas promesas que Dios me dio, sino que estamos ocupados en las cosas de la carne, cosas que nada aprovechan. ¿Cuál es el resultado de ocuparse en la carne? Mira todo lo que hay aquí: borracheras, enemistades, pleitos, iras, homicidios, adulterios, fornicaciones. Y como nosotros categorizamos los pecados, porque vemos algunos más graves que otros, para Dios pecado es pecado, pero categorizar los pecados, digamos que no está mal del todo, porque sí es diferente un pecado a otro pecado por el nivel de consecuencias que el uno lleva o que el otro lleva. No sé si me explico. A ver, es diferente si yo digo una mentira a si voy y mato a alguien o no. Dios dice, pecó, los dos son pecado, ya. Pero para mí no es igual. Por una mentira no voy a la cárcel, pero por matar a alguien podría estar en la cárcel. Una persona miente, puede perder la confianza de esa persona a quien le mintió, y es una consecuencia. Pero si mata a alguien podría pasar muchos años en la prisión. Entonces sí, nosotros hacemos como esas categorías en cuanto a los pecados, pero aquí dice la palabra de Dios que obras de la carne son como el que mata, como también el que se pone de mal genio, el que se pone en contiendas con el otro. Esas son obras de la carne. El que tiene celos, por ejemplo, ahí dice celos. ¿Sí lo leyeron o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los celos son de Dios? ¿Los celos son buenos? No, son malos, son pésimos, es horrible, eso es diabólico. Santiago dice que esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque hay donde hay celos y contención hay toda obra perversa, dice Santiago. Hoy algunos dicen que sentir celos es porque, no, es que yo te celo, mi amor, porque te amo. Eso no es amar. ¿O sí es amar? No, eso no es amar, puro cuento. El amor todo lo cree, dice la palabra del Señor. Si tú amas, crees en esa persona, ¿o no? Pero celos, obras de la carne, eso genera pleitos, contiendas, eso genera peleas. ¿Por qué razón yo tengo que aguantarme una relación tormentosa? O mejor, ¿por qué yo quiero hacer de mi matrimonio una relación tormentosa? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú te la pases peleando con tu esposa? No, ¿o sí? Están como muy callados. Estar todo el tiempo agarrados con la esposa, peleando, todo eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes puedan estar en armonía, que puedan estar bien, que le puedan dejar a sus hijos un buen ejemplo de lo que es tener un matrimonio. ¿Cómo es posible eso? Con Dios. No hay otra manera. Créeme. Pero tú tienes que tomar esa verdad que ya tienes y ahora decir, voy a ocuparme en esto. Señor, esto para mí es importante. No voy a despreciar algo tan lindo que tú me diste, como es mi familia, como es esa esposa que tengo. Es un tesoro. Una esposa es un tesoro. Una esposa no es algo que tú vas y compras allá en el supermercado de la esquina. Una esposa es un tesoro de Dios y hay que cuidarla, y hay que amarla, y hay que respetarla, y hay que hablarle bonito. Y tú, mujer que tienes un esposo, tu esposo es un tesoro de Dios. Cuídalo, ámalo. No seas tan peleona. Sí. No te pongas a gritar y a hacer reclamos por todo y a molestar, que eso es fastidioso. En serio. De pronto él es un buen hombre, pero tú lo tienes ya del cuello y ya él está desesperado, como que, uy, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Ya no encuentra para dónde irse, porque se vuelve el ambiente tan tedioso en casa por los gritos, por la pelea, por lo que está pasando. Y Dios dice, no, ya no más, ocúpate en estas cosas. Ocúpate con temor y temblor. Haciendo esto te salvarás a ti mismo, salvarás a los que están contigo.
Ocúpate, milita por esto. Esto es importante, esto es valioso, esto es de la vida cotidiana, esto es lo que todos enfrentamos todos los días. Yo también soy papá, yo también soy esposo, como muchos acá. Yo también soy ciudadano. Y yo también tengo que tener mi corazón abierto a la enseñanza de Dios, o si no, resulto también embarrándola. Resulto haciéndole daño a mi esposa, maltratándola con mis palabras. Podría pasar en un momento de ira y uno no está en el espíritu, resulta uno caminando en la carne, y en la carne uno puede cometer cualquier cantidad de atrocidades. ¿O no? ¿Cómo tú evitas esas reacciones que hacen tanto daño? Cuando te ocupas en las cosas de Dios. Si tú estás ocupado en las cosas de Dios, en el momento de tensión, ¿sabes qué va a salir? Lo que tienes por dentro. ¿Y qué tienes por dentro? Esa es la pregunta. ¿De qué has llenado tu depósito? ¿Tú sabes cómo hacen el aceite? El aceite toman, ¿cómo se llama? El olivo, se me olvidó la pepita. La aceituna, gracias, y la ponen en la prensa y la pichan duro. Y después de que está ahí, comienza a salir el aceite. ¿Sí o no? Que cuando a ti la vida te espiche, salga aceite. Salga Espíritu Santo, salga amor, salga alegría, salgan palabras bonitas. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo llegar a eso? Ocúpate en estas cosas. Sea un buen soldado, sea un buen agricultor, sea un buen atleta, y verás que haciendo esto tendrás resultados diferentes a los que has tenido antes. Esto es una cosa sencilla, práctica. Es ir, dar un paso, creer. Dios va conmigo, Señor, yo me ocuparé en tus cosas. Y entonces Dios viene y produce en ti el querer como el hacer. Porque si de pronto tu excusa es que ya no me dan ganas. Y eso es lo que yo escucho muchas veces cuando estoy con matrimonios en consejerías. Pastor, mire, la verdad es que ya no la amo. No, yo ya sentí que todo se murió en mí. Se volvió tan feo que yo ya no quiero. Y ella, no, pues yo tampoco. Bueno, entonces se van a divorciar. No, pues es que los niños, y comienzan a mirar como todo el contexto y dicen, realmente lo mejor es arreglarnos, ¿sí? Pero ¿por qué no quieren? El corazón está duro. ¿Qué necesitan? Que el corazón se les ablande. Que Dios produzca en ellos el querer como el hacer. ¿Cómo es posible? Cuando te ocupas en las cosas de Dios. Te ocupas en las cosas de Dios, y entonces al ocuparte en ellas, Dios comienza a producir un querer. Y aquel que decía, es que ya no quiero, después va a decir, no, sí quiero recuperar. Dios me dejó ver lo importante que es mi familia, lo importante que es mi matrimonio, el bien que puedo dejarle a mis hijos cuando le entrego a mis hijos un hogar bien constituido. Les estoy dando una cobertura, les estoy equipando para cosas buenas que vienen más adelante. Entonces tú dices, Señor, gracias. Comienzas a entender la vida desde otro punto de vista. Eso solo es posible cuando tú te ocupas en estas cosas. Ponte sobre tus pies, por favor, iglesia. Aleluya. Ahora vamos a tomar la Santa Cena. Y esto es sagrado. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Toda persona que haya nacido de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal. Él te dará un nuevo espíritu, una nueva naturaleza. Él va a cambiar todo en ti. Desde dentro hacia afuera trabaja Él. Pero tienes que abrir tu corazón y dejarlo entrar. Todavía no espera un segundito, termino y ya repartimos. Gracias. Esto es muy sencillo. Solo tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador si no lo has hecho. Hoy se marcará un antes y un después en tu vida. Porque cuando Dios llega a la vida de alguien, todo será completamente diferente. Entonces, si es tu caso, si estás acá o estás a través de internet mirándonos, te invito a que ores al Señor así. Ahí con tus manos en el cielo, di: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida. Te confieso como mi único Señor. Gracias porque me das hoy la oportunidad de acercarme a ti. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Dame una nueva naturaleza. Desde hoy quiero amarte y quiero servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.